porque yo nunca aprendí bien la guitarra, así que puedo cantar unos cuantos cantos, unos cuantos acordes, pero la verdad nunca aprendí bien, y gracias a Dios por la hermana que nos ayuda con el piano para poder estar cantando estos himnos y aprendiendo himnos nuevos. Vamos a Salmo 51. Salmo 51, Psalm 51. Quiero hablar esta mañana de la realidad de las consecuencias, la realidad de su gracia. I want to talk this morning, preach this morning on the reality of our consequences, the reality of His grace. Déjenme cambio Biblias porque tengo que traducirme. Vamos a Salmo 51. La pregunta del tema de hoy, mientras usted encuentra Salmo 51, es: ¿sufren los cristianos las consecuencias de pecados anteriores? ¿Es posible que los cristianos sufran hoy, siendo salvos, siendo perdonados, las consecuencias de pecados y errores anteriores? ¿En qué manera podemos entender el perdón de pecados que hemos recibido por Cristo? Y también entender las consecuencias que nos pueden afectar hoy por errores o pecados anteriores, aún antes de conocer a Dios. Cuando voy a mencionar mucho la palabra errores, ahora cuando yo digo errores, no crean que trato de minimizar el pecado. No hablo de errores creados o causados por inocencia, hablo de errores, por ejemplo, es un error alejarse de Dios. Es algo consciente, un error consciente que se está tomando. Así que no crean que estoy tratando de evadir el usar la palabra pecado, porque sí es pecado, pero creo que es un poco más relevante el usar la palabra error en esta predicación, sin decir que estoy hablando de errores inocentes. And the question is, do Christians suffer for sins they have committed even though they have been forgiven? Do they still have to suffer the consequences of the sins that they have committed? And that's the question, that's the theme for today. En la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre que aún al conocer a Dios cometió pecados graves. Hablo de David. Y en su vida vemos claramente que él sufrió consecuencias por su pecado. Lo vemos. Consecuencias graves también. Así como fue grave su pecado, vemos consecuencias graves en su vida. In the Bible, we have the example of a man who sinned greatly against God. And that is David, King David. And we also see the consequences of his sin, of his actions, of his mistakes, of his errors in his life. We see that in the Word of God. Y vemos claramente que sufrió consecuencias por su pecado, por sus errores, aún al conocer a Dios. Salmo 51, versículos 6 al 12, Psalm 51, 6 through 12. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Vemos aquí una confesión. Vemos una confesión apasionada de culpabilidad por el pecado que él había cometido. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame. Hay un deseo de ser purificado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán ante ti. Hace mucho tiempo escuché el testimonio de Christopher Yuan. Christopher Yuan es un profesor del Instituto Bíblico Moody y él no siempre fue cristiano. Sus padres de China son de China y eran muy estrictos, muy disciplinados. Ellos no eran cristianos. Dice, nunca había una Biblia en su casa, nunca se hablaba de Dios en su casa. Y desde joven él empezó a vivir una vida de homosexualidad. Secretamente iba a bares de homosexuales, empezó a identificarse más y más como homosexual hasta que un día él estaba estudiando para ser dentista en el colegio, pero él regresó a su casa para decirle a sus padres su estilo de vivir.
y sus padres se enfurecieron y ya no querían nada que ver con él. Al mismo tiempo, el matrimonio de sus padres estaba desmoronando y se iban a divorciar. Estaba pasando tanto en sus vidas que su mamá había tomado la decisión de que ella se iba a suicidar. Y ella agarró un ticket para en tren ir a visitar a su hijo y despedirse. Y en el tren ella empezó a leer un folleto del Evangelio, y tenía el plan de salvación. El Evangelio, el hecho de que Cristo había venido por pecadores para tomar su lugar en la cruz y que ellos tengan perdón y una vida nueva y una vida eterna. Y ella empezó a leer esto y al ver cómo Dios la amó a ella a pesar de su pecado, ella pudo realizar que ella podría amar a su hijo a pesar de su manera de vivir. Y ella fue salva, y meses después su papá también. Pero su hijo no, Christopher no. Y él empezó a hundirse más y más en la vida pecaminosa. Él buscaba llenar su ser, pero él decía que de relación a relación él sabía que faltaba algo en su vida. Empezó a tomar drogas y empezó a vender drogas, y creció grandemente su negocio de suplir drogas. Pero su madre todos los días, su madre que acababa de ser salva, todos los días le mandaba cartas. Todos los días le mandaba unos versículos y oraba por él. Y él tiraba toda la basura. No quería nada que ver con eso. There's a testimony of a man named Christopher Ewan, who was a professor at Bible Moody Institute. And he talks about how his parents were not saved. They were from China, very strict. And he, as a young man, he started living a lifestyle of sin, of homosexuality. His parents found out, and they didn't want anything to do with him. And at the same time, they were going through a divorce, and she had made the decision of suicide. She wanted to commit suicide, and she was on her way on a train to tell her son goodbye, and she was reading a gospel tract, and she knew the Lord. She got saved. And then a couple months later, her husband got saved too, but not Christopher. He was still living in sin, and she kept praying for him and sending him verses and sending him letters, which she would always throw away. Ahora él empezó a tomar drogas, a vender drogas. El colegio se dio cuenta de lo que él estaba haciendo y antes de graduarse lo expulsaron. Él se movió a Atlanta, y aquí a Atlanta cerca, y creció su negocio de suplir drogas. Pero su madre todos los días le mandaba cartas y versículos, y una vez sus padres fueron a visitarlo, y su padre le regaló una Biblia, pero él los corrió de su casa y tiró la Biblia a la basura. Pero su madre empezó a orar una oración muy específica, y la oración era: Señor, haz lo que tengas que hacer para que mi hijo te conozca. Es una oración peligrosa, pero es una oración poderosa también. Él dice que su madre empezó a ayunar cada lunes por 7 años, todos los lunes. Y dice que una vez ayunó por 39 días. And he said that his mom would just pray for him, and she fasted for years for him. He was expelled because they found out he was selling drugs from college. Dice que un día tocan su puerta y le cae el DEA, y policías y perros, y le encuentran un cargamento de drogas en su casa y termina en la cárcel. Y dice que en la cárcel empezó a llamar a todos sus amigos y que ni uno le contestó. Y ya no le quedó otra opción. Nada más tenía una persona más a que llamarle, y era su mamá. Y llamó a su mamá, y su mamá, en vez de gritarle y regañarlo, simplemente le preguntó que si estaba bien. Y pasaron años en la cárcel. Y dice que un día miró un bote de basura, y adentro estaba un Nuevo Testamento, y lo empezó a leer en la cárcel. And he ended up in jail for selling drugs. He ended up in jail for selling drugs, and none of his friends would call him or would answer his calls, but he called his mom, and his mom was there for him. And in jail, he found a Bible in the garbage can and started to read it. Y por primera vez en su vida leyó la Biblia, y un día dice que la enfermera de la cárcel lo llamó, y dice que le entregó un papel que decía SIDA positivo. Y obviamente eso es algo que cambia
la vida. Pero él siguió leyendo la Biblia y él seguía aprendiendo, pero él no quería dejar su pecado de homosexualidad. Él lo miraba como que era parte de él, parte de su vida, parte de su ser. Pero al seguir buscando la verdad en la Biblia, se arrepintió y entregó su vida, todos sus sentimientos a Dios. Y el propósito de ese es un testimonio impactante. Si usted lo quiere buscar, búsquelo ahí en YouTube, lo puede ver. Pero el hecho de que él conoce al Señor, pero el SIDA permanece. Y hoy es el maestro, es un profesor en un instituto bíblico. Vemos las consecuencias del pecado, pero vemos también la gracia de Dios. Pero también vemos la consecuencia del pecado. And one day in prison, a nurse called him over and handed him a piece of paper that said HIV positive. We're talking about, and after that, he kept looking, searching and reading the Bible until he got saved. And praise God. But we see here the consequences of sin. We see that he has to suffer with that sickness. But we see the grace of God in his life. Now he's a professor at a Bible institute. We see the reality of the consequences of sin. We see the reality of the grace of God. Cuando usted y yo empezamos a vivir una vida en la cual tomamos muy ligera nuestras acciones, estamos olvidando una palabra muy importante, que es la palabra consecuencia. Consecuencia. No lo miramos ahorita, porque ¿qué? La consecuencia viene después. When you and I start to live a life in which we take certain things too lightly, we forget one very real thing, a very important word, and that is the word consequence. Consequence. Hay cristianos que antes de conocer a Dios o antes de seriamente vivir para Dios cometieron grandes errores. Y en cierta manera hasta el día de hoy sufren o son afectados aún hoy por esos errores. Y tal vez usted se pregunte, si Dios me perdonó, si Dios me salvó, ¿por qué tengo que batallar todavía con el remanente de mis pecados? ¿Por qué todavía tengo que batallar con las consecuencias de mis pecados? There are a lot of Christians who, before they knew the Lord, or maybe when they were barely starting and before they really started walking seriously with God, they made huge mistakes and fell into grave sin. And maybe they asked themselves, if God forgave me, why do I have to still struggle with the consequences of those sins? Bueno, algo que yo quiero hacerle saber es que si usted sufre o es afectado por errores o pecados anteriores, no es que Dios te está castigando o te sigue castigando por tus pecados hasta el día de hoy, sino que existe algo llamado consecuencias. Las consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados son reales. El propósito de esto es de que tomemos en serio la gravedad del pecado, que tomemos en serio el peligro del pecado. El pecado es real y sus consecuencias también lo son. A veces decimos, bueno, este pecado no es tan malo, lo que no ves es la consecuencia. A veces tú dices, este pecado no me afecta mucho, lo que no ves es cómo esa consecuencia te va a afectar. If you are affected by past mistakes and past sins to the day, it's not that God is continually punishing you for that. It is that there is something called consequences. And there are consequences for our actions and our mistakes and our sins. And too often we see the sin, but we don't think about the consequence. And so we evaluate things and we say, well, this doesn't seem too bad that I allow this in my life, that I entertain this thought. But you don't see the consequences of that. Hay pensamientos, hay hábitos, hay inclinaciones que aceptamos en nuestras vidas porque no vemos las consecuencias, porque se nos olvida la realidad de las consecuencias del pecado. Al mismo tiempo, no debemos de creer
que estamos condenados si en alguna manera vemos en nosotros los efectos de errores pasados. Vuelvo a repetir eso. Quiero animarlo a que usted crea eso. No estamos condenados, no estás condenado si en alguna manera ves aún los efectos de errores pasados. Dios nos ama. No es su voluntad el estar recalcando o acusando de tu pasada manera de vivir. Hay gracia de Dios aún para lidiar con las consecuencias de errores pasados. Vemos esta oración de David en el Salmo 51. Y David es una historia larga, varias veces he predicado de eso para diferentes temas. Pero qué gravemente pecó. Pecó con Betsabé, una mujer que no le permanecía a él, estaba casada, tuvo una relación con ella, resultó embarazada, mandó a matar a su esposo. O sea, estamos hablando de alguien que conocía a Dios. Y eso tiene consecuencias. David sinned greatly with Bathsheba, a woman that didn't belong to him, a woman that was married, and he had a relationship with her, and she ends up pregnant, and he orders her husband to be killed, and it just snowballed from there, because sin has consequences. El pecado tiene consecuencias. Y si podríamos leer toda la historia en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Pero si usted recuerda que el hijo que nace por esa relación se enferma y se muere. Y él está orando, Señor, ayúdame, y Señor, que esto pase, que se sane, pero ¿qué pasa? El niño se muere. Hay consecuencias. El ser cristiano o el ser salvo no significa que eres salvo de las consecuencias de errores o de pecados. Es algo que no pensamos en eso, o no lo queremos aceptar. And we know that the child is sick and dies because sin has consequences. And to be Christian and to be saved does not mean that we are saved from the consequences of our errors or of our sins. Quiero que este mensaje consuele y aliente y a la misma vez advierte. Quiero alentar y consolar, o que la palabra de Dios lo haga, a personas que tal vez antes de conocer a Dios o al ir empezando cometieron grandes errores. Dios no te está castigando. El sufrir o los problemas que vienen, por eso no creas que es un castigo de Dios, que Él está recalcando lo que tú has hecho. Es la consecuencia del pecado, es real. El trabajo de Satanás es acusar. Ese no es el trabajo de Dios. El trabajo de Satanás es hacerte dudar del amor de Dios. Y hay muchos cristianos que tal vez al tener que lidiar con el resultado de errores que cometieron, piensen que Dios está lejos de ellos. Pero mira, son consecuencias de tus decisiones. Pero Dios te ama. Pero el trabajo de Satanás es hacerte dudar eso. Quiere desanimarte cuando te estás hundiendo en la culpabilidad. Quiere hacerte olvidar que Dios te ha perdonado. Dios te perdonó. No significa que porque todavía estás batallando por esas cosas, Dios no te perdonó. Tienes que recordar, Dios te perdonó, eres perdonado. Now, I want this to be of comfort and a warning. I want the Word of God to comfort us, to be able to see that even though we can still struggle with the consequences of our past actions, God loves us and God has forgiven us. But I do want us to be warned of the reality of the consequences of sin. It is not the job of God. It is not something that He delights to do or He does, is to accuse us. That is what the enemy does. To accuse us and to make us doubt the love of God and to make us be discouraged in our guilt. That's not what God does. There's a difference between God brings conviction. The enemy wants you to drown in guilt. Conviction wants you, creates in you a desire to seek God and to restore that relationship with God. Guilt doesn't do that.
It makes you hide. And that is what the enemy wants to do. Ahora, piensa en estas dos cosas. Dios nunca va a querer que tú te hundas en culpabilidad. Porque ¿qué hace una persona culpable? Se esconde. Si alguien le debe $50, se esconde. Le da la culpabilidad. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú te sientas tan culpable que no te acerques a Dios. Dios trae convicción. Es muy diferente, culpabilidad y convicción. El Espíritu Santo de Dios trae convicción, que te sientas mal por lo que has hecho, para que busques a Dios. Es diferente, porque son dos agendas diferentes. Por ejemplo, vemos la mujer en adulterio, Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Vienen los fariseos y vienen arrastrando a una mujer que la encontraron en adulterio. Y bueno, vamos ahí a Juan capítulo 8. Let's go to John chapter 8. Si recuerdan esa historia, we see this illustrated in John chapter 8. Y noten que aquí vemos acusación de parte de los fariseos. ¿Por qué? Por un error que ella cometió, y hablo de error de pecado. Pero obviamente era un pecado grave. Obviamente era algo que destruía vidas, este pecado que ella estaba cometiendo. Juan capítulo 8, versículo 1, versículo 4 dice, 3, entonces los escribas, 8:3, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they said unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. El deseo de ellos es acusar. No es el deseo de Dios acusar. El deseo de Dios es traer convicción para que dejes el pecado y sigas a Dios. El deseo del enemigo es acusarte para que no tengas esperanza. Y es lo que yo quiero que usted sea animado, a que tenga esperanza a pesar de decisiones y pecados que hemos cometido. Busquemos tener convicción y buscar a Dios, buscar esperanza, que es lo que David hace en el Salmo. Él todavía ora, él todavía busca a Dios, hay esperanza en Dios a pesar de su pecado. Y no se crea el hundirse en culpabilidad para que usted se aleje de Dios. El versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, me equivoqué, vamos al 7. Y él les dijo las palabras famosas: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos fueron acusados por su conciencia, pero noten lo que él le dijo. Le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué dice? No peques más. Le dijo: no peques más. O sea, tu pecado no está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer, no peques más. Esa es la diferencia entre culpabilidad y traer convicción para que tú dejes el pecado y tú sigas al Señor. And we see the difference in between the action and the goal of the Pharisees and the goal of Christ. The goal of the Pharisees was for her to suffer and die and just be destroyed by her sin. And Jesus says, no, look, go and sin no more. Leave your sin behind. It's wrong. It's not right. Leave it and follow God. There's a difference. Algo que este hombre del cual yo mencioné el testimonio, él dijo unas palabras muy importantes. Y él dijo: amor incondicional no significa aprobar incondicionalmente mal comportamiento. El hecho de que Dios te ame incondicionalmente no significa que Él aprueba incondicionalmente lo que tú haces. This man said something very important. He said, unconditional love does not mean to approve unconditionally bad behavior. And because God loves us unconditionally, doesn't mean that He unconditionally approves what we do.
reconoce, algo que quiero que se quede en nosotros, no es castigo de Dios, es consecuencia de mis errores. Y aún en eso hay esperanza, porque David, él está orando, él está buscando a Dios y él dice, tú me puedes ayudar. Sí, yo fui, sí, yo cometí esos errores y estoy sufriendo por las consecuencias de mis pecados, pero todavía mi esperanza está puesta en ti. Todavía hay esperanza, a pesar y en medio de las consecuencias del pecado. And we see David in his prayer. He knows that he's suffering the consequences of his sin, but he still has his hope placed in God. And so in the midst of the consequences of sin, there is still hope in God. Después de esto, le concede David y a Betsabé, Dios, otro hijo. Sufrieron los dos. Pero vemos la gracia de Dios desde solo Salomón. La Biblia dice que Dios amó a Salomón. But we see the grace of God and David and Bathsheba are granted another child, Solomon. The Bible says that God loved Solomon. Porque Dios es capaz de levantarte aún cuando escuches las acusaciones del enemigo por lo que has hecho. Hace poco escuché de un misionero hace poco, hace unas 2-3 semanas. Y no lo conozco personalmente, así que no quiero decir nombre ni dar muchos detalles, simplemente por respeto, porque yo no lo conozco personalmente, conozco a muchas personas que lo conocen. Pero él estaba en cama de hospital, a punto de morir. Y él dijo esas palabras: Cristo prometió librarnos del pecado, pero nunca dijo que nos libraría de las consecuencias. Dice, Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de compartir nuestra experiencia para ayudar a otros que aún siendo cristianos se encuentran alejados de Dios, viviendo lo que ellos llaman su propia vida. Vuelvo a repetir, no quiero dar mucho detalle, ni nombre, ni nada de eso, simplemente porque yo no lo conocí personalmente, pero hace 2-3 semanas falleció. Misionero, dejó a su esposa, niños muy pequeños. Pero él dijo, Cristo prometió librarnos del pecado, nunca dijo que nos libraría de las consecuencias. I recently heard the testimony of a missionary 2-3 weeks ago that passed away. I don't know him, so I don't want to give too many details, name and all of that, because I don't know him personally. But he said in a hospital bed, he said, Christ promised to free us from sin, but not from the consequences of it. And he says that he wanted to share that, to help other Christians who are straying from God or living what they want to call their own lives. And he was serving God and left behind a wife and young children, because he said, this is the consequences of my actions. Y él dijo, esas son consecuencias de mi vida anterior, antes de conocer al Señor. El pecado tiene consecuencias. Los jóvenes miran el pecado y no piensan en las consecuencias. Las consecuencias son reales. Las consecuencias pueden traer mucho dolor. Pero al mismo tiempo quiero así como quiero hablar de gracia, porque quiero decirle que no se hunda en el desánimo y no se hunda aunque tal vez tenga que lidiar con las consecuencias. Dios no te ha dejado. Dios no te desprecia. Dios no te menosprecia. Dios no te hace a un lado y dice, bueno, sabes que tú fuiste muy problemático, que nada más vengan a mí los que se han portado bien. No, hay consecuencias, pero hay gracia. Dios no te menosprecia, Dios no te desprecia, Dios no te hace a un lado. Dios te ama y hay gracia en Él para ti. Pero al mismo tiempo quiero advertir al cristiano que no menosprecie la gracia de Dios, porque es cierto que no hay condenación en Cristo, pero el pecado sí tiene consecuencias.
And I want to encourage those that maybe are struggling with things like this, and just maybe a conscience and the things that they have done. Don't drown in discouragement, because you have to still deal with the consequences of things that you maybe did. God doesn't despise you for that. God hasn't forsaken you. God doesn't push you aside and say you're too problematic or you are too problematic. I just want those that have always behaved like they should. God loves you, and there is grace in Him for you. But at the same time, I want it to be a warning that we do not undervalue or take for granted the grace of God. Because we have no condemnation in Christ, but the reality of the consequences of sin is real. Otro ejemplo, en Lucas 23, no vamos para allá, pero el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz es un perfecto ejemplo. Está este hombre, un ladrón, sufriendo por sus pecados, sufriendo por el crimen que él había cometido, los crímenes que él había cometido. Él está sufriendo el castigo de eso, y él mira al Señor y él busca gracia en él busca perdón. ¿Y saben qué? El Señor se lo da. Y le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él recibe vida eterna. Pero ¿saben qué? El Señor no lo bajó de la cruz. Él tuvo que morir en esa cruz y sufrir por sus pecados. Este ladrón tuvo que mantenerse ahí clavado y pagar los pecados que él había cometido. El Señor lo perdonó, el Señor le dio vida eterna, pero él no lo bajó de la cruz, porque el pecado tiene consecuencias. Pero hay gracia. We see the perfect example in the thief on the cross. This man is there, and he said it himself, that he was rightfully there because of his sin, because of his crime. And he reaches out to Jesus, and praise God that he did. And he reaches out to Jesus, and he seeks grace and forgiveness, and he finds it in Jesus Christ. And Christ gives him eternal life and promises that in that day he will be with him. But does he get him off the cross? No. Does he take away the nails? No. That man suffered a very painful death and died for what he had committed. There were consequences of his sin, but there's the grace of God. There's the grace of God, but there are consequences for sin. Hay consecuencias del pecado, pero vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios, pero vemos las consecuencias del pecado. Sufrió las consecuencias de sus acciones, pero experimentó la gracia y el amor de Cristo. Es más, en cuanto usted empieza a leer la Biblia, ve un ejemplo perfecto también de consecuencias del pecado y de la gracia de Dios. Adán y Eva desobedecieron al Señor, pecaron contra Dios. Y por ellos tenemos que sufrir y hay muerte. Y ellos no era el plan de Dios que ellos mueran. Eso no era lo que el Señor quería para ellos, que ellos mueran. Pero ellos pecaron y tuvieron que enfrentar la consecuencia de su pecado. Pero ¿saben qué? El Señor, ¿qué les prometió? Les prometió un Redentor. Les prometió un Redentor, les prometió a Cristo, que en Cristo ellos podían tener esperanza todavía, que en Cristo ellos también todavía podían encontrar gracia. Vemos lo mismo. We see as soon as you start reading the Bible, you'll find another perfect example, and that's Adam and Eve. They sin against God. There's consequences for their sin, but they're promised a Savior, they're promised a Redeemer, so that they can experience the grace of God. La realidad de nuestros errores se debe de aceptar. El pecado se expande como la levadura, por eso la Biblia lo usa como un término. La levadura, porque el pecado tiene efecto. El pecado daña. El pecado daña. Pero también repito, si en alguna manera tú sufres por errores pasados, en tu vida hay problemas por cosas que tú hiciste anteriormente, no es que Dios te está castigando por eso. Es que naturalmente nuestras acciones tienen consecuencias. Y Dios nos ama tanto que en su amor aún nos da gracia para poder enfrentar las consecuencias de nuestros errores. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede y no será burlado.
Hay realidad de las consecuencias, pero hay la realidad de la gracia de Dios. There is a reality that sin affects, and sin hurts, and sin damages, and the consequences damages. But I don't want us to believe that while we are still seeing the effects of those consequences, we think that God is just continually punishing us for what we did. It is naturally the consequences of sin, but He gives us grace even in the consequences of our sin to help us, to strengthen us, to guide us. Para aquel que tiene que vivir con consecuencias por errores pasados, la gracia de Dios es real y es grande y te ayudará. Te recuerdo que Dios no te desprecia, te ama, te va a dar de su gracia, para que aún a través de eso tú puedas tener el gozo de tu salvación. Lo que Él decía, Él dice, yo he pecado, pero todavía tengo esperanza de que tú me puedes dar el gozo de mi salvación. No estaba destruido. Dios no tiene el interés de destruirte por lo que has hecho. Dios no te desprecia. Las consecuencias son reales. Y aunque eres salvo y perdonado, el pecado trae con él graves consecuencias. It is never the desire of God to destroy us for what we've done. There is grace even in the midst of our consequences. Somos perdonados por nuestra relación con Dios, por medio de Cristo hemos sido perdonados, tenemos perdón por relación con Dios, pero circunstancialmente también enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Puede un cristiano ser infiel a su esposo, a su esposa? ¿Puede? Sí. ¿Va a perder el perdón de Dios? No. Pero una familia destruida va a ser la consecuencia de su pecado y muchas otras cosas más. Si un borracho se convierte al Señor, Dios lo perdona, pero tal vez tenga que lidiar con cirrosis. ¿Sí me entienden? Puede ser que Dios lo sane, puede ser que no, pero tal vez tenga muchos que vivir con las consecuencias de sus pecados. Can a Christian man be unfaithful to his wife, or a Christian be unfaithful to her husband and lose out on the forgiveness of God? No. But they'll see the consequences of that sin and a destroyed family. And all that will snowball out of that. If a drunk comes and knows the Lord, praise God, he'll be saved. But maybe he'll have to deal with for a lifetime for all what alcohol did to his body. There are consequences for sin. El hombre de este testimonio tiene que vivir con las consecuencias, pero miren cómo la gracia de Dios aún en sus consecuencias se puede mirar. Él es un profesor en un instituto bíblico, su testimonio es un instrumento que Dios usa para ayudar a otros y ciertamente ha sido de bendiciones a miles o a millones que lo han escuchado. You have the testimony of this man that I shared with you. It's painful that he has to live with that, but God still uses that as an instrument so that he can encourage others and to help others, and many have been blessed by his testimony. Salmo 51 vemos, su pecado le causa dolor, pero no está destruido. Porque Dios no tiene la intención de destruirnos aún al pecar. Pedro negó al Señor, Cristo lo restauró. And we see in Psalm 51, we see the pain. Because it's painful, the consequences are painful, but He's not destroyed. God doesn't have the intention of destroying us when we sin. Peter denied the Lord and Christ restored him. David todavía decía, mi esperanza está puesta en la gracia de Dios. John Newton dijo, mi mente casi se va. Pero dos cosas recuerdo, que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. And John Newton said that his mind is almost gone, but I still remember two things, that I am a great sinner, but Christ is a great Savior. Donde abundó el pecado, también abundó la gracia.
Y quiero animar a cristianos que tal vez por su propio pecado te has olvidado de la bondad de Dios. Tal vez por la culpabilidad te has olvidado de la gracia de Dios y la magnitud de la gracia de Dios, por solo sentir la culpabilidad que tienes que sentir, pero no para alejarte de Dios, sino para que tengas convicción y te acerques a Él. Y que recuerdes que eres su hijo y que Él quiere ayudarte. I want to encourage Christians that maybe because of their sin they have forgotten how good God is. And maybe because of their sense of guilt, they have forgotten that should not make you sink into that, but it should bring conviction so that you seek God. And that you remember that you are His child and He wants to help you. El hijo pródigo. Tenemos ese gran ejemplo. The example of the prodigal son. Vamos a 1 de Juan capítulo 1:9. 1 John chapter 1, Primera de Juan capítulo 1, 1 John chapter 1 verse 9, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos pecado, hemos fallado. Pero vamos a Proverbios 28. But let's go to Proverbs 28:13. Ahí nos habla, mira, hay gracia en el Señor. Pero vamos a Proverbios 28. Ya voy a terminar. Proverbios 28, 13 y 14. Proverbs 28, 13 and 14. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No debemos de pretender que no hemos fallado. Debemos de mirar nuestros errores, nuestros pecados y entender que es muy probable, es muy posible que tengamos que lidiar con las consecuencias. Pero eso no significa que la gracia de Dios no está contigo. Eso no significa que Dios te desprecia. El pecado deja cicatrices, pero nuestras cicatrices no nos deben de impedir el servir con amor a nuestro Dios. Por ejemplo, la muerte es consecuencia del pecado de Adán. Tenemos que lidiar con eso. Sin leaves scars, but God does not turn away those scars as we seek Him. Tenemos que morir por la consecuencia. Pero vemos aún la gracia de Dios que no tenemos que sufrir la muerte eterna. ¿Sí ven eso? Vemos la consecuencia del pecado que tenemos que morir físicamente, corporalmente. Pero vemos la gracia de Dios que en su perdón no tenemos que morir eternamente. La Biblia dice que dormimos. Sufrimos ciertas consecuencias por nuestros errores. Pero gracias a Jesús, la consecuencia más grave, la consecuencia más directa y más ardua y más dolorosa, Cristo la aceptó en la cruz. Y no te olvides de eso. We see the consequence, for example, death. We have to die physically, corporally. And that is a consequence of sin, sin of Adam. But we see the grace of God in the fact that because of the forgiveness that we have in Christ, we don't have to die eternally or spiritually. We have eternal life. And so we see the consequence of sin, but we see in Jesus Christ that the worst consequence of all, the direct consequence of the sin of humanity, Christ took upon Himself on the cross. And that proves to us that yes, there are consequences of sin, but there is also the grace of Christ. No te olvides de eso. Ahí nos prueba, hay consecuencias, pero hay gracia. La prueba está en la cruz. Vemos la consecuencia del pecado de la humanidad. Vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios al salvarnos, al darnos vida, al darnos perdón, al ayudarnos a pesar de nuestros tropiezos. Termino con esto. Hay advertencia para cada cristiano al decirte que las consecuencias son reales. Pero hay consuelo al recordarte de la realidad de su gracia.
la realidad de su gracia, la realidad de las consecuencias. Tal vez tú batallas, tal vez todavía tienes que lidiar en cierta manera errores que cometiste, cosas que si hubieras conocido o obedecido al Señor no hubieras hecho, pero pasó. Tienes que lidiar con eso. Te quiero animar, ¿no? Dios no te está castigando diariamente por eso. Son las consecuencias, pero hay gracia. Hay gracia. Por eso David no dejó de orar. Por eso David dijo: mi esperanza todavía está puesta en ti. Estoy confesando, yo sé que son consecuencias, pero yo sé que todavía escuchas mi oración, yo sé que todavía estás conmigo, yo sé que todavía me ayudarás. Mi esperanza, mi fe todavía está puesta en ti. Yo quiero que esto anime a que nadie se sienta derrotado por errores pasados, pecados pasados, pero también advertir a que nadie piense que las consecuencias del pecado no son reales. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego